El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados, sean todos bienvenidos en esta hora a la conclusión de nuestro tema, el orden de Dios para la nueva creación. Esta es la tercera parte y la parte final de la interpretación de Primera de Corintios, capítulo 11, del verso 1 al 16. Quiero invitarles para que hagamos una oración. Querido Dios, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús y oramos, Padre amado, para que a través del Espíritu Santo tú nos permitas entender y comprender esta verdad maravillosa de tu palabra. Y que cuando mis hermanos lean Primera de Corintios 11 puedan tener plena claridad en cuanto a lo que allí se está diciendo realmente. Te doy gracias, amado Padre Celestial, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. En el versículo 1 de Primera de Corintios 11, que vamos a leer, vimos que el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dando a entender con esto que él es la cabeza de la congregación de Corinto y que a él es a quien deben imitar, así como él imita a Cristo. De esto hablamos en la última parte del tema anterior. Pero en el versículo 2 dice el apóstol Pablo: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Aquí Pablo elogia de nuevo a los corintios porque habían guardado las instrucciones que él les había encomendado acerca del bautismo, de la cena, de mantener la comunión entre los hermanos y de lo demás. Y además deja entrever que se regocija por las ofrendas que ellos habían enviado para el sostenimiento no solo del ministro, sino de la hambruna que vino en aquel tiempo sobre la tierra. Pero entonces vimos en el versículo 3 que él quiere que ellos tengan entendimiento del nuevo orden de Dios para crear vida. Y dice el verso 3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces aquí el apóstol comienza a explicarles, ya vimos este versículo 3 lo suficiente, pero aquí entonces ya comienza el apóstol a explicarle a la iglesia de Corinto cómo ella, en su condición de mujer congregación, debería comportarse cuando estaba orando o profetizando, y lo que ella debería hacer. Y es que ella, amados, debería tener cubierta su cabeza como una señal de autoridad sobre ella, y dice el apóstol, a causa de los ángeles. Leamos el versículo 5. Dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y leamos simultáneamente el verso 10, donde dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Claramente tú y yo podemos entender que ya vimos que el apóstol Pablo no está hablando aquí de un varón literal y de una mujer literal, y mucho menos de una pañoleta sobre la cabeza de las mujeres individuales en la congregación de Corinto, o de un manto de telas blancas cuando van a profetizar o a orar. Ya entendimos que él está hablando aquí de una mujer espiritual, de la mujer congregación, que no quería entender
que cuando ella estaba orando o profetizando, debería estar con la cabeza cubierta. Es decir, ella bajo su esposo ministerio y bajo la grande unción, y esto por causa de los falsos maestros, de los herejes judaizantes que, como ya sabemos, andaban rondando a la iglesia de Corinto con la intención de engañarla, tal y como hizo la serpiente en el huerto del Edén con Eva, que ya hablamos en el tema anterior, tiempo atrás, cuando Eva fue engañada por Satanás, quien se fingió a sí mismo como un agente de luz. Estos judaizantes y estos falsos hermanos trataban de traerla bajo su cubierta, es decir, bajo rebelión, en lugar de la cubierta de su ministerio, que era el apóstol Pablo, para causarle a ella que al comenzar a profetizar lo hiciera bajo un falso espíritu, a orar por cosas que estuvieran fuera de la voluntad de Dios, y permitiendo, por supuesto, que las falsas doctrinas se introdujeran en ella, en Corinto, tal como fue el caso de esta congregación. Por algo el apóstol, en 1 de Timoteo capítulo 4, en términos generales hablando a la iglesia, dice algo extraordinario. 1 de Timoteo 4, del 1 al 5, y vamos a leerlo. Dice: pero el Espíritu, con mayúscula, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Verso 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí habría mucho de qué hablar, pero no me quiero detener allí mucho. Pero esto que el apóstol Pablo describe aquí es lo mismo que pasó con Eva. Literalmente Eva se convirtió en la madre de todas las falsas doctrinas sobre la tierra cuando se salió de la protección de su cubierta, de su esposo ministerio Adán. Cuando se alejó de esa protección y decidió oír la palabra fuera de lo que Dios había revelado a Adán para ella. Entonces ella decidió cambiar la palabra de Dios y añadirle cosas que jamás Dios había dicho. Yo sé que tú conoces este tema, pero leámoslo. Génesis 3:2 dice la palabra del Señor: después de entrar en diálogo con la serpiente, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ahí no hay ningún problema. Verso 3: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí fue donde estuvo el problema terrible de Eva, que usted lo sabe, pero repasémoslo. Contestemos una pregunta. ¿Cuándo Dios le dijo a Adán que el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no se podía tocar? Nunca. Esto de no tocarlo lo agregó Eva. Así como las congregaciones que se salen del orden divino de Dios para la nueva creación han hecho y han venido haciendo en todo este tiempo, cuando con mucho dolor y tristeza asistimos, y tú lo sabes muy bien, a la más grande apostasía de la iglesia en los últimos tiempos.
el versículo 4 de Primera de Corintios 11, nos dice con certeza y claridad algo extraordinario. Por favor, veámoslo. Primera de Corintios 11, versículo 4. Dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Notemos la diferencia. Notemos que la mujer congregación debe tener sobre sí la cubierta de su esposo ministerio, o el ministerio quíntuplo, o del varón ministerio. Pero el varón ministerio, Pablo dice, entendiendo que no se refiere al hombre natural, sino al ministerio de muchos miembros, que este hombre espiritual, este ministerio, cuando está ministrando, profetizando, orando, enseñando la palabra de verdad a la mujer congregación, su cabeza no puede estar cubierta por ninguna clase de cosa, llámese organización o llámese denominación terrenal. Y aquí hay una parte muy importante que tú y yo tenemos que entender. La razón nos la da el versículo 7, que dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Pablo, amados, dice esto con el conocimiento de que cuando Adán vino de Dios, no había nada en este mundo, ni denominación, ni organización, ni oficinas, ni concilios, ni autoridades oficiales que estuvieran cerniéndose sobre la cabeza de Adán. Algo que hubiera entre Dios y él, entre Dios y Adán, no existía antes de la caída. Y porque él vino de Dios, Adán vino para manifestar esa vida de Dios y ser la imagen y la gloria de Dios para su esposa Eva, quien debería estar sujeta a él. Por lo tanto, la cabeza de Adán fue descubierta todo el tiempo. Así que entonces el poder y la gloria de Dios pudo brillar a través de él de manera maravillosa, de manera resplandeciente. También es así como el hombre natural, el hombre espiritual, hoy en día, el esposo ministerio de Dios, si han sido llamados y puestos por Cristo, como dice Efesios 4, no han sido puestos entonces ni por hombres, ni por organizaciones humanas. Y no es la voluntad de Dios que haya ninguna organización humana, denominación, autoridad oficial puesta sobre la cabeza del ministerio. No puede haber nada sobre la cabeza de un ministro entre él y Cristo. El varón no puede cubrirse la cabeza, porque cuando tiene la cabeza cubierta, están rondando sobre él doctrinas, estatutos, pensamientos e ideas de la denominación para la cual trabaja o la cual lo nombró como apóstol o profeta o evangelista o pastor o maestro, sin entender que el ministro competente del nuevo pacto viene de Jesús y que es la imagen y la gloria de Cristo, y que es puesto sobre la mujer congregación para manifestar su vida, con mayúscula, la vida de Jesús. Si ellos tienen sobre sus cabezas alguna organización, llámase misión, denominación, presbiterio, jefe de zona, jefe de distrito, créame que ninguno de ellos jamás podrá manifestar la vida plena de Jesús a la congregación. Pero sí la vida de su organización, llámese Panamericana, Presbiteriana, Bautista, Metodista, Asambleas de Dios, Iglesia de Dios
o como quiera que se llame. Y la condición actual de la iglesia que tú y yo estamos viendo en tremenda apostasía se debe a que el ministerio es débil, no tiene revelación, no hay pureza, no hay santidad, no hay disciplina, no hay sabiduría y entendimiento de las Escrituras, sencillamente porque muchos de los ministros hoy en día no vienen completamente de Cristo, sino que son nombrados por sí mismos. Muchos se nombran a sí mismos y otros son nombrados por la denominación para la cual trabajan. Ministerio sin revelación, y sin el ministerio del Espíritu del Nuevo Pacto, que promulgan entre sus hermanos las ideas de las denominaciones o organizaciones y lo que ellos han aprendido de ellas, no de la palabra de Dios. Hombres que han sido entrenados en la vida de sus sistemas, de sus organizaciones y gobierno, menos de lo que Dios realmente ordena en su palabra. Y esto, amados, es una tragedia tremenda. Y ellos no pueden así manifestar la vida de Cristo, porque su cabeza no ha sido descubierta, pero sí ha sido cubierta por la denominación, la organización de la cual ellos vinieron. Y esto es una verdad absoluta, amados. Por lo tanto, ellos no pueden ser la verdadera cubierta de la mujer congregación, quien ya leímos que solo puede orar y profetizar bajo la cubierta de su esposo ministerio salido de Cristo, no puesto por hombres ni por organizaciones humanas. Como resultado, muchas congregaciones han venido bajo la cubierta de falsos ángeles de luz. Muchos de ellos fariseos, legalistas, diseñadores de falsas doctrinas, predicadores de la ley del antiguo pacto a morir porque no han podido quitarse el velo de Moisés para entender lo que significa realmente ser un ministro competente del nuevo pacto, no de la letra de la ley que mata, sino del espíritu que vivifica. Y así hoy vemos entonces muchas falsas cubiertas en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Leamos el versículo 6. Dice aquí, léelo conmigo: porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. De nuevo estamos hablando espiritualmente y hemos de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Históricamente, amados, en el África, donde a algunas mujeres generalmente se les rapa la cabeza, es decir, quedan calvas, se hace como escarnio. Y no existe en aquella región algo más ridículo que mirar a una mujer a quien le ha sido afeitada o rapada su cabeza. Y esto ocurre generalmente a causa de prostitución o a causa de adulterio. Ya esas mujeres no están más bajo la cubierta de la gloria que Dios le ha dado a ellas en el caso de la iglesia de Corinto, y es su cabello. Vamos a mirar 1 Corintios 11, el versículo 15. Léelo conmigo, por favor. Dice: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y esto tiene un significado. La honra de una mujer, como leímos en el versículo anterior, es su cabello. Y el cabello simboliza espiritualmente la revelación, el conocimiento que viene a ser su honra y su gloria. Como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2,
el versículo 7, que yo le invito para que lo leamos juntos. 1 Corintios 2, 7. Dice, léelo conmigo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Quién hace eso? El ministerio quíntuplo, la cabeza de la mujer congregación. Dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Si el cabello largo en la mujer congregación es su gloria, entonces estamos hablando de la sabiduría de Dios en misterio, de la sabiduría oculta, que viene a ser el conocimiento dado por el ministerio, que hace que esa sea la gloria de una congregación local. Voy a tratar de explicarme porque les dije que esto es muy difícil de explicar y quizá difícil de entender. Pero diría yo que de la misma manera no hay nada más ridículo que una congregación que le sea molesto ir adelante en el conocimiento de las cosas de Dios fuera de la cubierta y de la gran unción de su esposo ministerio. De ese ministerio que Dios ha levantado y ha ungido para cubrirla a ella. En tanto que ese ministerio no tiene ninguna cubierta sobre su cabeza, porque su cabeza directa es Cristo, y es desde Cristo, a través del Espíritu Santo, que el ministerio recibe el entendimiento y la revelación de la palabra, que luego comunica a la congregación local y que viene a simbolizar el cabello largo, es decir, esa gloria de Dios, esa sabiduría oculta que levanta a esa congregación hasta traerla al ministerio, hasta que la congregación y el ministerio llegamos juntos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios y a la estatura del varón perfecto, como dice Efesios capítulo 4. Muchos hoy cayeron en las manos de falsos ángeles de luz, de ministros falsos que no proceden directamente de Cristo. Y hermano y hermana, pastor y amigo que me escucha, tengamos mucho cuidado en esto. Porque estos hombres que no provienen directamente de Cristo se dedican a instruir al pueblo de Dios en el error y a comerciar con sus almas. Bajo doctrinas y mandamientos y opiniones de hombres que falsifican, que adulteran, que quitan o colocan a su antojo la palabra de Dios y la interpretan de cualquier manera. Hombres que no son llamados por Dios, pero que son colocados por los mismos hombres, o se colocan a sí mismos, conduciendo a la gente al engaño, a la desilusión y a la muerte. Yo sé que esto suena demasiado duro, pero esa falsa cubierta espiritual, amados, de ángeles que son ministros caídos, divide, engaña, desvía a los santos y al pueblo de Dios. Y aunque muchos de ellos han creído por mucho tiempo que están siendo guiados por la verdad y de acuerdo a Dios, finalmente son conducidos al desengaño, al dolor, a la miseria y al sufrimiento espiritual. De eso vamos a hablar muchísimo en los próximos temas, porque eso es sumamente profundo e importante entenderlo. Así que, mis amados, el Espíritu Santo nos revela en esta hora que cualquier congregación, no importa su nombre, que se mueva sintiéndose capacitada por sí misma para ir adelante en las cosas de Dios, pero que como Eva lo hace independiente de su esposo Adán, quien era su cubierta y quien tenía la palabra. Cualquier congregación que hace esto en lo que respecta a las cosas del Espíritu, en lugar de sujetarse a su cabeza, a su juicio será rapada, es decir, carecerá de revelación, de entendimiento y de sabiduría, y por supuesto de vida en las cosas de Dios.
Ese mandamiento, amado, lo encontramos en Marcos capítulo 4 y quiero invitarle para que lo leas conmigo porque es de suma importancia. Marcos 4, versículo 24 y 25. Marcos 4, 24 y 25. Dice la palabra del Señor, está hablando Jesús, les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. La iglesia, la congregación local, bajo una falsa cubierta, al quedar rapada, queda expuesta a la cubierta de falsos ángeles de luz. Y el resultado de una mujer rapada es que es muy difícil poderla distinguir de los hombres, poderla distinguir de los demás. Pues la palabra enseña, amados, que el cabello de la mujer es su corona de gloria, la cual, para quienes estamos comenzando a entender los misterios de Dios, sabemos ahora mismo que es símbolo de la mujer, la iglesia siendo coronada por la cubierta de la gran unción de su esposo ministerio quíntuplo, quien como Adán estuvo en comunión directa con Dios y por lo tanto es la cubierta por medio de la cual la gloria de la vida de Dios le es revelada a ella, a la mujer congregación, y ella a su vez propaga esa sabiduría y esa revelación sobre toda la tierra. Pablo sabía muy bien que en Proverbios la mujer virtuosa es corona de su marido, y así lo considera, y así consideraba la iglesia de Corinto cuando escribe en Primera de Tesalonicenses 2:19. Por favor, leámoslo. Dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Dice el apóstol, verso 20: vosotros sois nuestra gloria y gozo. Oído, su cabeza le da una distinción que la hace diferente del hombre, ya que la mujer tiene un ministerio en sí misma distinto al ministerio del hombre. El hombre espiritual, con su cabeza descubierta en la gloria y la imagen de Dios, y la misma fuente por medio de la cual la vida de Dios, la simiente de vida, la palabra revelada, viene al útero espiritual de la mujer congregación, la cual da a luz hijos. Y eso es un misterio, hermanos, muy profundo. Lo que yo les estoy hablando es alimento muy sólido, pero tenía que hacerlo. Y la mujer, bajo la cubierta de su esposo ministerio, tiene el único y distinto ministerio de ser el canal por medio del cual la vida de Dios que está en el hombre espiritual se manifiesta en la tierra. Por lo tanto, amados, Dios nunca intentó que la cabeza de la mujer fuera rapada o afeitada, y en el orden natural tampoco. Él nunca intentó para la esposa congregación que hiciera el trabajo mismo del esposo ministerio, pues el esposo ministerio tiene la misión de depositar la semilla de la palabra de Dios dentro de la congregación, para que a su vez la congregación manifieste la vida de Dios al mundo. Es así entonces como Pablo dice en el versículo 11 y 12, que estamos terminando de leer estos textos. En el versículo 11 y 12 de Primera de Corintios 11, dice el apóstol, léelo conmigo: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer,
ni la mujer sin el varón. Verso 11. 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pues todo proviene de Dios. Volvamos a recordar que no estamos hablando de algo natural, porque la vieja naturaleza, vimos, y sexo fueron crucificados juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Dice aquí que por medio del hombre viniendo de Cristo y de Dios, la revelación de Dios es diseminada a la tierra por medio de la mujer, la cual no podría hacerlo sin el hombre ministerio y sin estar cubierta por él. Así como el ministerio del hombre sería inútil sin tenerla a ella como depositaria de la simiente de vida. Pues dice, pero en el Señor ya en general, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Yo necesito de la mujer congregación y la mujer congregación necesita del varón ministerio. Así que entonces la mujer no es sin el varón, ni el varón sin la mujer, porque salimos por lo general todos los varones también de una mujer congregación. Qué importante es esto, hermanos. Nacimos en una congregación, y de la misma manera que ninguna congregación nació jamás sin que hubiera un ministerio que la estableciera, que procede de Cristo, y como Cristo procede de Dios, así tú y yo también procedimos de una congregación donde Dios fue levantando nuestro ministerio y nos fue mostrando lo que Él quería para cada uno de nosotros en su cuerpo, que es su iglesia. Así entonces, amados, el hombre ministerio y la mujer congregación se necesitan mutuamente y finalmente ambos serán fundidos en uno hasta que lleguen a la estatura del varón perfecto, como dice Efesios 4:13, a la medida de la plenitud de Cristo. Así, mis amados, el propósito de Cristo al dar los 5 ministerios es preparar a los santos para la obra del ministerio. Así que la mujer irá en crecimiento hasta ser ella misma un varón ministerio, y ambos en uno poder llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito de Dios para su nueva creación? Que obviamente es el Cristo resucitado, expresado en la muchedumbre de miembros alrededor de la tierra, que formamos parte de su cuerpo, de su iglesia universal. Yo le invito para que si hay alguna pregunta, alguna inquietud, te comuniques conmigo y trataremos de resolverlo juntos. Pero aquí hay una gran conclusión en todo esto, amados. Antes de concluir, le invito para que lea entonces ahora, a la luz de esta revelación, 1 Corintios 11, y me cuentes si pudiste comprender por completo el pasaje. Porque lo que aquí la Escritura nos muestra es, dejando todo concepto enseñado por hombres y denominaciones que no buscan la edificación del cuerpo de Cristo, que la iglesia tuvo 2 cabezas inmediatas sobre ella: el ministerio y la mujer congregación, por medio de las cuales la mujer congregación finalmente crecerá en Dios, Cristo y el varón ministerio, en este orden maravilloso de la nueva creación, en donde indudablemente no hay varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor nos ayude. Y por favor haga el ejercicio. Si tuviste los 3 temas, haz el ejercicio y lee 1 Corintios 11. Y con toda seguridad,
entenderás de este misterio oculto del cual hemos hablado hoy. No quiero irme sin llamar su atención a que tengamos mucho cuidado sobre la cubierta que está sobre nosotros como mujer congregación o la que está sobre nosotros como ministros competentes del nuevo pacto. Y que no olvidemos que nuestra cubierta no es una organización ni es un hombre o una mujer que pretenden hoy darse ínfulas de ser los directores de las denominaciones humanas, sino que mi cubierta es Cristo, así como la tuya es iglesia amada, congregación amada, el varón ministerio, quíntuplo puesto por Cristo para tu edificación. Oremos. Querido Dios, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Sé que esto no es sencillo, sé que esto produce en algunos dificultad para poderlo entender, pero quiero darte gracias, Señor, porque pude dar este tema que tenía represado allí desde hace mucho tiempo y que era necesario compartirlo con los santos. Sin duda alguna, todos los predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo comprenderán estas verdades y las vivirán y querrán restablecer el orden divino de Dios en esta nueva creación, la cual somos nosotros. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, y gracias por los hermanos que me acompañaron en este proceso de estos 3 temas. Gracias, amado Rey de Gloria, gracias, Dios. Amén, amén y amén. Preciosos, muchas bendiciones y continuaremos adelante, porque hay muchísimos misterios que ver en este precioso libro, revelados por el Espíritu Santo, para quienes tenemos la cabeza descubierta y quienes podemos decir, sin lugar a dudas, que nuestra única cubierta es Cristo. Que mi Señor les continúe bendiciendo y hasta la próxima y felicidades. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.